Quiero decir, de inmediato no esperaba que este año fuera diferente a los demás. Normalmente mi hermana Marisol organizaba una gran fiesta navideña. Su sala de estar se transformaba con hileras de luces, su encimera de cocina se doblaba bajo el peso de las bandejas de comida. La música era lo suficientemente alta como para escucharse desde la entrada de la casa. Llegaba gente de todas partes, vecinos, compañeros de trabajo, primos lejanos que parecían aparecer solo cuando había alcohol gratis. Era caótico, pero era tradición. Así que cuando me llamó a principios de diciembre con la voz extrañamente apagada y dijo que este año no habría fiesta, casi no la creí. Pero luego empezó a decir que el dinero estaba más ajustado que nunca, que sus horas de trabajo se habían reducido y que otra vez el alquiler estaba atrasado. Sonaba agotada. Incluso mencionó que tal vez no compraría regalos para sus hijos. Le dije que la fiesta no importaba, que lo que contaba era la familia. Pero después de colgar, no pude dejar de pensar en sus palabras. Marisol había tomado muchas decisiones cuestionables con el dinero en el pasado, pero la manera en que describió las cosas esta vez no sonaba simplemente a mala planificación. Sonaba a desesperación. Me senté en mi mesa de cocina mirando las facturas que tenía alineadas para el mes, sabiendo que tenía un pequeño colchón en mis ahorros. No estaba destinado para ella, pero la culpa me ganó. Me dije a mí misma que ella me había hecho favores a lo largo de los años, que esto solo era devolverle la amabilidad. A la mañana siguiente retiré el dinero en efectivo, lo puse en un sobre y conduje directamente a su apartamento. Ella abrió la puerta con un pantalón de chándal, el pelo recogido en un moño desordenado, y cuando le entregué el sobre, se quedó congelada un segundo antes de abrazarme. Me dijo que no tenía idea del peso que acababa de quitarle de encima. Le pedí que simplemente se ocupara de sus facturas y que no se preocupara por devolverme el dinero de inmediato. Me fui sintiendo que había hecho lo correcto, aunque significara ajustar mi propio presupuesto durante el mes siguiente. Durante un tiempo, nada pareció fuera de lo común. Me envió un par de mensajes preguntando por mi hijo y deseándome una feliz Navidad. Supuse que estaba pasando las fiestas tranquilamente, tal como había dicho. Luego, unos días después de Navidad, estaba sentada en el sofá, con mi hijo construyendo torres de Lego a mi lado, cuando empecé a deslizar el dedo por Facebook. Fue entonces cuando lo vi. Marisol había publicado un álbum titulado La mejor noche de todas. La primera foto me dejó helada, una pared de luces intermitentes de DJ, una torre de champán que debía costar una fortuna, mesas rebosando de comida de catering. Al fondo la gente reía, bailaba y sostenía copas. Todos estaban vestidos como para una elegante gala de Nochevieja. Fui pasando las fotos, incrédula. Marisol con un vestido brillante, posando con amigas frente a un fondo decorado, la marca de agua de un fotógrafo contratado en una esquina, imágenes de personas sirviéndose de un buffet que parecía sacado de una boda. Había al menos 50 invitados, quizá más. Y allí estaba yo, recordando cuando me dijo que ni siquiera podía permitirse comprar regalos para sus hijos. Me quedé con el pulgar inmóvil sobre la pantalla, pasando foto tras foto. La fecha del álbum decía 24 de diciembre, Nochebuena, la misma noche en la que me dijo que estaría en casa con los niños haciendo palomitas y viendo películas porque no podía permitirse hacer otra cosa. Y aquí estaba ella, con un vestido brillante, sosteniendo una copa de champán en una mano y con el otro brazo alrededor de un hombre que no reconocí. Detrás de ella, luces de colores se proyectaban sobre las paredes como en una discoteca. En otra foto, se inclinaba sobre un buffet que parecía sacado de un hotel de 5 estrellas. No podía entenderlo. Al principio, me dije que tal vez la habían invitado a la fiesta de otra persona. Pero luego vi el fondo en una de las fotos, su propio apartamento, los mismos muebles, el mismo arte en las paredes. Solo que esta vez, el sofá había sido empujado contra la pared para dejar espacio a lo que parecía ser una pista de baile alquilada. Sentí un nudo en el estómago. Mientras seguía mirando las fotos, mi hijo se acercó con una pieza de Lego en la mano. Miró la pantalla, ladeó la cabeza y preguntó, ¿no se suponía que este año no habría fiesta? Sonaba más confundido que otra cosa.
No le respondí de inmediato. Esa pequeña pregunta me quitó la última pizca de duda. Ella no solo me había mentido. Había montado toda una historia para que yo sintiera que tenía que acudir a salvarla. Y lo había hecho. Había sacado más de 1000 euros de mis ahorros, diciéndome que así evitaría que se quedara sin casa, cuando en realidad estaba usando ese dinero para ponerse al día con las facturas y gastar el resto en una torre de champán y un DJ contratado. Me levanté, fui a la esquina del salón donde estaba mi bolso y saqué un sobre grueso. Ella me lo había entregado justo el día anterior, diciendo que era su alquiler de enero. Quería que lo dejara en la oficina de su casero, ya que estaba en mi zona. Tenía pensado hacerlo esa misma tarde. En cambio, puse el sobre mi escritorio, saqué el teléfono y le tomé una foto. Su nombre y dirección estaban escritos cuidadosamente en el frente. Adjunté la foto a un mensaje, escribí 2 palabras y lo envié: devolver al remitente. Volví a dejar el sobre en su sitio, sintiendo una mezcla extraña de calma y enojo. No estaba gritando. No estaba despotricando. Simplemente había terminado. Por primera vez en años, no estaba corriendo a arreglar su desastre. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. 15 minutos después, otro mensaje: María, no hagas esto ahora. Seguí sin decir nada. A la media hora, mi teléfono se iluminó con una llamada de mi padre. La dejé ir al buzón de voz. Luego otra y otra. Para cuando llegó la 5ª llamada, supe que ella había corrido directo a él. Mi padre no era de llamar repetidamente a menos que fuera algo urgente, pero la rapidez me dijo que ya le había contado una versión de la historia en la que ella era la víctima. A la 6ª llamada contesté. Cuando finalmente respondí a la 6ª llamada de mi padre, no perdió ni un segundo en charlas triviales. Preguntó qué estaba pasando entre Marisol y yo. Su voz era baja pero cortante, como cuando ya estaba metido hasta el cuello en el problema de otra persona. Le conté todo. Como Marisol me había llamado a principios de mes diciendo que no podía pagar el alquiler. Como me pintó un panorama de estar al borde del desalojo. Como me hizo creer que la Navidad de sus hijos estaba prácticamente cancelada. Le conté cómo había retirado más de 1000 euros de mis ahorros para rescatarla, pensando que estaba evitando que perdiera el techo sobre su cabeza. Y cómo días después, abrí Facebook y encontré todo un evento documentado. DJ, luces intermitentes, torre de champán, fotógrafo contratado, buffet de catering y al menos 50 personas apiñadas en su apartamento. Pude escuchar su respiración al otro lado, pero no me interrumpió. Cuando terminé, hubo una pausa y luego me dijo en voz baja que me creía. Admitió que Marisol tenía un patrón no solo conmigo sino con otras personas: exagerar la verdad cuando necesitaba algo y hacerlo sonar peor de lo que era. Me desconcertó. Mi padre casi nunca tomaba partido y mucho menos en su contra. Normalmente era el que mantenía la paz en la familia, suavizando las cosas para que todos siguieran hablándose. Pero esta vez dijo que ella había ido demasiado lejos. Luego me pidió que llevara el pago del alquiler a su casero de todos modos. Dijo que, pasara lo que pasara, lo importante era que tuviera vivienda. Le dije que no lo haría. Si Marisol quería que se entregara su alquiler, que se subiera a su coche y lo llevara ella misma. No iba a hacerle recados después de que me mintiera. Fue entonces cuando mi madre empezó a llamar. Sus primeras palabras no fueron preguntas, sino acusaciones. Me dijo que estaba exagerando, que había humillado a mi hermana haciendo un escándalo por algo que no era tan grave. Dijo que la fiesta realmente no era suya, que unas amigas habían puesto dinero y habían pagado la mayor parte, y que yo lo estaba haciendo sonar peor de lo que era. Le recordé que yo había visto las fotos. Había visto la torre de champán, la cabina del DJ y el costoso catering. Ella trató de restarle importancia diciendo que Marisol solo estaba desahogándose después de un año estresante. Por la tarde, mi teléfono era un flujo constante de mensajes. Marisol alternaba entre arrebatos defensivos y chantajes emocionales,
un mensaje diciendo que no entendía, el siguiente diciendo que había arruinado su reputación con la familia. Mi madre insistía con recordatorios de que la familia debía mantenerse unida. Mi padre seguía diciéndome que dejara el alquiler para que todo acabara. Pero algo en mí se había roto. Me di cuenta de que, cada vez que ella hacía algo así en el pasado, yo cedía. Me decía a mí misma que mantener la paz valía la pena. Y aquí estábamos otra vez, ella organizando una fiesta mientras yo me preocupaba por cómo cubrir mis propias facturas después de rescatarla. Así que me mantuve firme. Le dije a mi padre que el sobre se quedaría conmigo hasta que Marisol viniera a recogerlo. Si quería que su alquiler se pagara, podía manejarlo como una adulta. A la mañana siguiente las llamadas disminuyeron, pero el cambio de tono era evidente. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. Sin teléfono vibrando en la mesilla de noche, sin alertas de buzón de voz, sin aluvión de mensajes diciéndome que era una desalmada. Bebí mi café en completo silencio, preguntándome si por fin habían decidido dejarme en paz. Al mediodía, casi me había convencido de que todo se había calmado. Entonces llamaron a la puerta. No con los golpes rápidos e impacientes, sino con 2 golpes lentos y una pausa, de esos que te hacen dudar antes de abrir. Cuando lo hice, allí estaba Marisol. Sin vestido brillante esta vez. Sin maquillaje perfecto. Parecía como si acabara de levantarse de la cama. Sudadera, moño desordenado, rostro pálido. No me saludó. No preguntó si podía entrar. Simplemente dijo que estaba allí por el sobre. Le dije que ya no lo tenía. Frunció el ceño como si pensara que estaba bromeando. Le expliqué que después de las interminables llamadas de todo el mundo, había decidido que ya no iba a ser la intermediaria. Le había enviado el sobre de vuelta a su dirección la noche anterior, por correo certificado y con acuse de recibo. Incluso llevaba el resguardo de seguimiento en mi cartera. Su rostro se quedó en blanco. Luego empezó a murmurar que yo había hecho las cosas más difíciles de lo que necesitaban ser. Le dije que no. Ella había hecho las cosas más difíciles cuando me mintió y usó mi dinero para financiar una fiesta de la que luego presumió en Internet. Fue entonces cuando hizo algo que no vi venir. En lugar de defenderse, sacó su teléfono y empezó a desplazarse por la pantalla, moviendo el pulgar rápidamente. Luego me mostró la pantalla y me quedé helada. Era una captura de pantalla de un chat grupal entre ella, mi madre y algunas de sus amigas. Los mensajes eran de 2 semanas antes, el día después de que yo le diera el dinero del alquiler. Una de sus amigas le había preguntado si realmente se saltaría la fiesta este año, y ella respondió, no. María paga mi alquiler este mes, así que podemos ir a lo grande. Después, una serie de emojis de risa. Mi madre había intervenido con, ni siquiera se va a enterar. Nunca revisa Facebook. No eran solo las palabras. Era el tono casual, la manera en que hablaban de mí como si fuera una idiota crédula que existía únicamente para limpiar sus desastres. Pude sentir mi pulso en los oídos. Le devolví el teléfono sin decir nada al principio. Luego le dije que la próxima vez que necesitara ayuda, podía mostrar ese chat grupal a su pequeño público y ver cuál de ellos quería dar un paso adelante. Trató de decir que solo era una broma, que no hablaban en serio, pero ya era demasiado tarde. Cualquier parte de mí que aún sintiera culpa por no ayudarla había desaparecido. Le dije que había terminado, completamente terminado, y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Pensé que eso sería todo. Pensé que simplemente la cortaría de mi vida y que con el tiempo se cansaría de intentar arrastrarme de nuevo. Pero 2 días después, llegué al trabajo y encontré a mi padre sentado en la sala de descanso esperándome, lo cual no tenía sentido porque mi padre nunca había aparecido en mi trabajo. Y la expresión en su rostro me dijo que estaba a punto de descubrir por qué. Cuando entré en la sala de descanso y lo vi sentado solo en la mesa de la esquina, supe de inmediato que algo estaba mal. Él no es del tipo que aparece por sorpresa, y mucho menos en medio de mi jornada laboral. Estaba allí sentado con las manos entrelazadas,
mirando la mesa como si hubiera estado dándole vueltas a la misma idea durante horas. En cuanto entré, se levantó y dijo que necesitábamos hablar en privado. Sin charla trivial, sin sonrisa. Lo seguí hasta el estacionamiento con el pecho apretado, preparándome ya para lo que fuera que iba a venir. Nos detuvimos junto a su camioneta, lo suficientemente lejos del edificio para que nadie pudiera escucharnos. Se volvió hacia mí, y antes de que pudiera decir nada, me dijo que Marisol le había contado que yo le había devuelto el dinero del alquiler por despecho, y que ahora estaba a punto de ser desalojada. Casi me reí de lo retorcida que estaba la historia, pero en cambio se la conté toda. Desde su llamada llorando sobre no poder pagar el alquiler, hasta las fotos en Facebook de la fiesta, pasando por el chat grupal en el que ella y mi madre bromeaban sobre que yo pagara sus cuentas para que pudiera ir a lo grande. Esperaba que él se enfadara con ella, pero en cambio sus hombros se hundieron, como si no fuera una noticia nueva para él. Y entonces me dijo algo para lo que no estaba preparada. No era la primera vez. En los últimos años, Marisol había hecho lo mismo con otros miembros de la familia, pedir prestado para el alquiler y luego usar el dinero para vacaciones, compras, fiestas. Algunos parientes ya la habían cortado completamente. Dijo que la había advertido más de una vez, pero que siempre tenía una nueva excusa, y que siempre había alguien que cedía. Cuando le pregunté por qué nadie me lo había dicho, respondió que no querían provocar una grieta mayor en la familia. Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me habían dejado creer que estaba ayudando a alguien con una necesidad real. Todo mientras sabían que probablemente gastaría el dinero en algo egoísta. Luego dudó antes de contarme la parte que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Mi madre había sabido de la fiesta semanas antes de que ocurriera. Incluso había ayudado a Marisol a planificar parte de ella, decoraciones, sugerencias de comida, invitar a ciertos familiares. Había estado involucrada desde el principio, incluso mientras yo sacaba dinero de mis ahorros para salvar a Marisol de un desalojo. De repente, su férrea defensa de Marisol tenía todo el sentido. No solo la estaba cubriendo. Era cómplice. Me quedé allí en el estacionamiento, tratando de asimilar que dos de las personas en las que más confiaba de mi familia me habían engañado. Mi padre dijo que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho, pero que quería que lo dejara pasar para que no se pusiera más feo. Le dije que ya lo estaba. Parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. En lugar de eso, simplemente suspiró, subió a su camioneta y se fue. Me quedé allí un minuto antes de volver a entrar, y me di cuenta de algo. No solo había terminado con Marisol. Había terminado de permitir que mi madre tuviera voz en mi lealtad o en mi cartera, y el siguiente paso que daría lo demostraría. Esa noche, después de que mi hijo se fue a la cama, me senté en la mesa de la cocina mirando el recibo de correo certificado de la oficina de correos. Según el seguimiento, Marisol había firmado por el sobre a las 3:14 de esa tarde. Su problema estaba oficialmente de nuevo en sus manos, exactamente donde pertenecía. Por primera vez en semanas me sentí firme. No feliz, pero estable. Saqué el teléfono, abrí el chat grupal familiar y escribí un último mensaje. Sin explicaciones, sin disculpas, solo hechos. A partir de ahora no voy a prestar dinero, entregar dinero ni manejar facturas para nadie en esta familia. Si necesitan ayuda, resuélvanlo ustedes mismos. Luego silencié la conversación. La reacción fue inmediata. Mi madre respondió primero, enviando una avalancha de mensajes diciendo que estaba exagerando y haciendo sufrir a toda la familia por un solo error. Siguió llamándolo un malentendido, como si simplemente me hubiera confundido con la fecha de la fiesta o hubiera escuchado mal la historia llorosa de Marisol sobre el alquiler. Marisol intervino después. Su primer mensaje decía que estaba siendo dramática, seguido de otro más largo en el que afirmaba que nunca quiso lastimarme y que debería dejarlo pasar porque no valía la pena perder a la familia por eso. Luego lanzó una indirecta diciendo que mi actitud de más santa que nadie era la razón por la que la gente no acudía a mí para divertirse. No respondí a ninguna de las dos. A la mañana siguiente me desperté sin mensajes nuevos. Ese silencio se extendió durante días.
Me mantuve completamente alejada de Facebook. No iba a darles la satisfacción de preguntarse si estaba mirando. Al final de la semana, mi prima me escribió de la nada. Dijo que Marisol había estado llamando a varias personas pidiendo préstamos a corto plazo para cubrir el alquiler y los servicios. Ninguna de las mismas amigas que ayudaron a financiar la fiesta le había ofrecido ni un centavo. Aparentemente, Marisol incluso intentó hacer sentir culpable a uno de nuestros tíos para que la ayudara, pero él ya había escuchado mi versión de los hechos y le dijo que no. Fue mezquino, pero no voy a mentir. Sentí una satisfacción sombría al saber que finalmente se había quedado sin salvavidas. Mi madre, por otro lado, cambió de estrategia y fingió que nada había pasado. Comenzó a llamar solo para preguntar por su nieto e insinuaba de vez en cuando que las fiestas navideñas llegarían antes de que nos diéramos cuenta. Como si eso borrara mágicamente todo. Nunca caí en la trampa. Si quería una reunión familiar perfecta, tendría que organizarla sin mí. Y mi padre, él se mantuvo en silencio. Llamó unas cuantas veces, preguntó cómo iba el trabajo, cómo estaba mi hijo, pero nunca mencionó a Marisol ni el dinero del alquiler otra vez. Creo que sabía que esa puerta estaba cerrada. Es extraño cómo un límite cambia todo tan rápido. Solía pensar que la lealtad familiar significaba tragarme mi enojo, dejar pasar las cosas y ser quien arreglara los problemas. Ahora lo veo por lo que era, permitir que la gente me tratara como un plan de respaldo. Marisol no solo perdió mi dinero. Perdió mi confianza, mi tiempo y mi disposición a ser su red de seguridad. Y la verdad es que esas cosas valían más que el sobre que devolví. Me había mantenido completamente alejada de Marisol y de mi madre. Sin mensajes, sin conversaciones casuales, nada. Mi padre y yo aún hablábamos, pero solo de cosas neutrales: mi hijo, el trabajo, el clima. Él nunca intentó cerrar la brecha y honestamente se lo agradecí. Entonces, de la nada, recibí un correo electrónico de Marisol. No un mensaje de texto, no una llamada, un correo electrónico. La línea de asunto solo decía: por favor, lee. Era una larga y divagante disculpa sobre cómo no se dio cuenta de cuánto me dolería la fiesta, cómo se había dejado llevar por el momento y cómo quería que empezáramos de nuevo. Incluso agregó que finalmente estaba poniendo en orden sus finanzas y tratando de cambiar. Pero a mitad del mensaje el tono cambió. Mencionó que su casero le había subido el alquiler, que las cosas estaban difíciles otra vez, y que odiaba pedirlo, pero que si podía ayudarla solo este mes. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato antes de escribir mi respuesta. Eran solo 3 frases: me alegra que estés intentando cambiar. Espero que lo resuelvas, pero mi respuesta es no. Pulsé enviar, cerré el portátil y sentí una extraña sensación de alivio. La lección en todo esto fue fea, pero necesaria. A veces, las personas a las que crees que estás ayudando solo están aprendiendo hasta dónde pueden presionarte. Y una vez que les quitas la red de seguridad, o aprenden a sostenerse por sí mismas o se caen. Marisol ya había tomado su decisión.